pero ya suficientemente leído. Bueno, buenas tardes a todos y todas por estar en este espacio. Pues antes que nada agradecer a la doctora Padrón y al doctor Sierra por darme esta oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde. Les cuento que para mí ha sido un gusto y realmente estuve muy contenta leyendo el libro por dos razones principales. La primera, porque supe de la idea desde el inicio y siempre se la aplaudí. Y segundo, porque me recordó mis años en Francia, 20 años atrás, cuando escribía mi tesis de maestría y hablaba sobre presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. Entonces me había alejado un poco sobre estos temas y volver a leer esto para mí ha sido realmente fabuloso. Y lo segundo, porque en el artículo del doctor Vargas descubrí que en el Congreso de Villa del Rosario, el general Montilla apenas tuvo, soy de apellido Montilla para aclarar, el general Montilla tuvo solo un voto, mientras que Simón Bolívar seis, por lo cual Simón Bolívar fue presidente y no el general Montilla. Eso podría haber sido otra mi suerte y la de mi familia si los votos hubieran sido distintos. Así que realmente fue muy, muy placentero leer este libro. Bueno, para comenzar, creo que el libro comienza con una pregunta que uno cree que es sencilla, pero realmente no es tan sencilla. Y la pregunta inicial es, ¿existe poderes ilimitados? Si el presidente tiene poderes ilimitados. Es una pregunta sencilla en apariencia, pero a lo largo del libro que se demuestra que realmente detrás de esa pregunta existe una gran complejidad. Una gran complejidad, ¿por qué? Porque tenemos un exceso a veces de poderes presidenciales, pero tal vez como el doctor Riveros menciona, a veces tenemos es un poder presidencialista atenuado, a veces tenemos unas cortes fuertes, pero otras cortes, como lo mencionaba en el primer capítulo, Landú, quiero decir si estoy lo pronunciando bien, dice el poder, no le debemos confiar tanto a las cortes constitucionales porque de pronto también pueden ser instrumentalizadas. Entonces, a lo largo del libro, lo que yo descubrí era que eso que yo leí hace 20 años sobre en general, y eso lo sostenía Jean-Michel Blanquer en su cátedra sobre sistemas presidenciales en América Latina, siempre decía América Latina es presidencialista y por eso le decimos presidencialista y no un sistema presidencial como en el caso de Latinoamérica, como el caso norteamericano. En ese contexto, yo siempre mantuve esa idea que si teníamos un hiperpresidencialismo y lo que me mostró este libro es que en realidad existen muchos matices alrededor del presidencialismo. Y realmente eso es lo que les quiero invitar a dialogar el día de hoy, que hablemos sobre eso, sobre los diferentes matices que tiene el presidencialismo, pero adicionalmente en clave de otro punto que yo creo que es el gran aporte que tiene este libro. De manera subsidiaria, o no sé si subsidiaria, en la invitación y en el prólogo que hacía Flora, perdónenme por referirme hacia Flora, pero realmente le tengo un gran cariño y admiración y me voy a permitir esa de decirle Flora y no doctora Padrón, decía, invitaba a pensar qué reformas institucionales necesitábamos, porque les voy a adelantar mi conclusión del libro. Mi conclusión del libro, ¿cuál fue? Tenemos a veces un presidencialismo fragmentado, a veces un presidencialismo atenuado, a veces un hiperpresidencialismo, pero todo eso ¿a qué nos lleva? A que pensemos realmente en reformas institucionales de diferentes aristas, solo para permitir algo, gobernar como lo mencionaba el doctor Riveros, pero adicionalmente mantener, que yo creo que es uno de los primeros objetivos desde los procesos de democratización, lograr una consolidación democrática. Entonces, con eso como telón de fondo y a la luz de los diferentes casos que se exponen en este libro, voy a permitirme comenzar esta presentación del libro, que además les propongo algo como estilo debate en esta coyuntura tan electoral. Yo tengo preguntas para todos, pero algunas preguntas las he diseñado para uno de ustedes. Pero si alguno de ustedes quiere intervenir, pues simplemente hace uso de su poder de intervención y me lo señala. Les cuento también que uno de mis
de mis trabajos ha sido alrededor del sistema presidencial y yo siempre del sistema presidencial chileno. Y yo siempre presenté el sistema presidencial chileno como un sistema realmente sólido, consolidado, porque eso es lo que demuestran los datos, ¿no? Realmente Chile es uno de los sistemas presidenciales con una consolidación democrática en términos de Morlino más alta. Sin embargo, en el capítulo también se me olvidan los nombres, así que me voy a permitir decir, en el capítulo de Chile, sin hacer alusión de Francisco Zúñiga, él mencionaba, y tal vez fue una de las tesis más disruptivas para mí. Y con eso quiero comenzar la pregunta, esta primera pregunta para todos. ¿Estamos realmente en un momento de volver a hablar sobre un cambio hacia el régimen? Zúñiga presentaba y su tesis principal era el sistema presidencial chileno realmente y sus intentos constitucionales siempre dejó presente el sistema presidencial, pero su tesis es, ¿realmente debería ser un sistema presidencial? Luego de tantas décadas, ¿ustedes consideran que es necesario volver a abrir esos debates en torno a si deberíamos realmente girar hacia un sistema semipresidencial o un sistema parlamentario con ya toda la historia que tenemos de fondo? Sistemas políticos, sistema de partidos fragmentado, uso a veces abusivo, citando al Landú de las Cortes Constitucionales. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Eh, Gracias a Floralba, que es siempre el motor de todas estas actividades, incluido del libro, por supuesto. Sin ella no tendríamos ni libro ni lanzamiento. Así que mil gracias a Floralba por eso. A Humberto, por supuesto, que también desde la dirección de nuestro departamento siempre nos está animando, impulsando y liderando a que tengamos este tipo de actividades. Y bueno, aquí a mi amigo José Rodrigo, me encanta mucho tenerlo aquí en esta conversación. Ya hemos tenido oportunidad de conversar él y yo en otros espacios académicos sobre este punto, sobre el cual él ha sido un juicioso estudioso, que es el sistema político, el diseño institucional del sistema político en la Constitución colombiana. Y ahí, pues, ahí como Paola lo mencionaba en la introducción, hay varias, digamos, interpretaciones. El primero es la calificación del sistema institucional colombiano, si se trata de un régimen o de un sistema hiperpresidencialista, que es en la típica clasificación esa en la que, bueno, casi todos los que estamos aquí estudiamos en los libros esos franceses de Diverger, de Oriou, de Virdot, que ahora ya nadie menciona, esos pasaron a la historia, y esa categorización que se hacía de los sistemas políticos en esos libros ya no está tan activa, digamos. Pero dentro de esa clasificación clásica, eh, todos los sistemas de América Latina se llamaban hiperpresidencialistas porque se supone que habían concentrado muchos poderes el presidente de la República, y pues que entonces realmente el sistema de pesos y contrapesos se distorsionaba en ese diseño. Y claro, en Colombia era así, y era así de manera bastante significativa por muchas razones, por razones históricas, por haber tenido a Bolívar, entre otras cosas. Bolívar es bastante culpable de los daños del sistema institucional colombiano, digamos, todo su pensamiento, ese sí, hiperpresidencialista y dictatorial, justificado con el tema de que las naciones nuevas tenían que tener un gobierno muy fuerte para mantenerse unidos y en fin. Pero bueno, eso fue evolucionando, y en Colombia por distintas razones, por el conflicto armado, por el tema de la intervención del Estado en la economía, por el fuerte centralismo, claro que teníamos un hiperpresidencialismo. Pero yo creo, y es mi tesis en la Constitución del no, y es la tesis que sostengo en el capítulo que escribí en el libro, con la Constitución del 91 hubo un cambio absolutamente radical en el diseño institucional del sistema político colombiano.
Muchos lo siguen calificando de hiperpresidencialista, pero a mí me parece esa una enorme equivocación, porque el sistema político colombiano hoy tiene unas características muy distintas a las anteriores, entre otras cosas porque hay un sistema de controles muy reforzado, un sistema de controles que tiene a la Corte Constitucional en el centro, que eso, entre otras cosas, en los textos estos de Divergé y etcétera, pues ni se mencionaban los tribunales constitucionales en las características del sistema político. Eso no se mencionaba. Y claro que ahora tenemos un protagonista enorme que son las cortes constitucionales, pero además del sistema de controles que es muy robusto, realmente hay otras dos razones que han, digamos, cambiado el sistema político, que es el tema de que los presidentes en Colombia hoy, no el presidente Petro, sino todos los presidentes después de la Constitución del 91 y un poco relacionado por el sistema, la fragmentación política y la división del sistema de partidos, tienen una mucho menor capacidad de agenciar su propuesta política, convertir la propuesta presidencial en decisiones es cada vez más difícil. Y el otro asunto es que algunas de las decisiones presidenciales o que estaban en el presidente de la República se entregaron a otras autoridades, por ejemplo, al Banco de la República. Y entonces, para contestar la pregunta, ahora sí me refiero a los dos últimos puntos, que es, en realidad estamos en un debate de si es necesario cambiar el diseño institucional, particularmente por el segundo punto que yo mencioné, porque cada vez es más difícil para los presidentes convertir sus propuestas en decisiones. Y la asamblea constituyente que está proponiendo el presidente Petro es por eso. Él lo que dice es, no me dejan, entonces necesito una constituyente para hacer un diseño para que el presidente sí pueda. Bueno, y ahí pues yo solo introduzco una pregunta que es si es que es bueno que los presidentes puedan, porque normalmente creíamos que era maravilloso que los presidentes pudieran, eso que llamamos la gobernabilidad, Humberto, que era la gobernabilidad era un propósito casi del sistema político, que los presidentes puedan convertir sus intenciones en decisiones. Y yo, en estas décadas de derivas autoritarias, no estoy tan seguro que eso sea lo mejor. A mí me parece, en eso soy liberal decimonónico, digamos, desconfío mucho de los poderes estatales y tal, y prefiero que los presidentes no puedan. Solo doy dos ejemplos. En México, el presidente AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, tenía unas dificultades para convertir sus propuestas en decisiones, porque no tenía una mayoría tan sólida en el legislativo y le tocaba pedalear un poco como a Petro y lograba aprobar unas cosas y otras no y tal. Tenía unas dificultades. Después vino la elección de la presidenta Sheinbaum y ahí hubo una renovación del legislativo y lograron tener una mayoría en el legislativo. Y hoy Sheinbaum tiene pues una mayoría muy sólida en el legislativo, una coalición, pero una mayoría muy sólida. ¿Y qué hicieron? En 2 semanas reformaron la Constitución, pero aprobaron la elección popular de jueces y se tomaron el sistema judicial. Y la democracia mexicana hoy tiene serios problemas por esa razón. Entonces, pues yo creo que es mejor que los presidentes no puedan a que puedan. Iba a dar el otro ejemplo, pero para no demorarme mucho se los quedo debiendo. Doctor Riveros toca cosas muy interesantes que vamos, hacia allá vamos, pero no me contestó la pregunta, doctor Riveros. Tenemos, en este momento, es factible que seguimos pensando en que si nos vamos con todo ese contexto que usted narra, tenemos fragmentación política, las intenciones no se transforman en decisiones. En este momento, los sistemas en América Latina podrían transformarse en sistemas semipresidenciales o parlamentarios, o ya hemos tenido tanta desarrollo constitucional que no es un momento para girar hacia esos regímenes. Ok, sí, entonces ahora contesto la pregunta, que esa pregunta la ha propuesto
un colega muy querido nuestro que es el profesor Rodrigo Primi, que él ha propuesto que pasemos a un régimen parlamentario. Y lo hace porque cree que, bueno, él tiene una explicación que no voy a dar, pero cree que eso ayuda a la gobernabilidad, entre otras cosas, pero también cree que ayuda a evitar las derivas autoritarias, porque los sistemas políticos hoy el gran problema que tienen es que los presidentes pues siempre han querido abusar, pero cada vez más, digamos, estamos en un momento en el que abusar de la democracia y romper la democracia pues está como de moda. Y entonces la pregunta es si el diseño institucional colombiano ayuda a evitar una deriva autoritaria. Y ahí yo respondo, no tengo ninguna duda, el diseño constitucional colombiano ha dado dos pruebas maravillosas de ser un diseño constitucional que resultó, incluso un poco por azar, extraordinario para evitar la arbitrariedad. El primero, bueno, la prohibición de la segunda reelección, que aquí tenemos nada menos que al doctor Humberto Sierra, que es el magistrado ponente de la sentencia de la Corte Constitucional que impidió que un presidente que quería perpetuarse en el poder lo hiciera. Y ahora el presidente Petro evidentemente ha tenido unos intentos de saltarse decisiones del Congreso, de abusar de los estados de excepción y el sistema constitucional ha reaccionado adecuadamente para evitarlo, con lo cual yo creo que no solamente no es necesario cambiar la Constitución, sino que al contrario creo que es muy inoportuno intentar hacerlo. Doctor Vargas. Bueno, buenas tardes. Doctor Humberto, muy complacido de su invitación. Doctora Flora, más aún. Siempre es un placer para mí compartir también con el doctor Héctor, con el que siempre disentimos en las apreciaciones del presidencialismo. Muy por el contrario, yo considero que desde su origen, el régimen presidencial colombiano ha tendido a hipertrofiarse. Cuando uno ausculta un poco las razones del surgimiento del régimen presidencial, encuentra que fueron marcadas, Paola, gracias por tu moderación, por Bolívar. Lógico, no vamos a entrar en la historia, pero una de las características de lo que sucedió en 1821 fue que nunca hubo discusión sobre qué régimen aplicar. Es decir, siempre se entendió tácito el ejercicio de la presidencia para el nuevo Estado, copiando lo que habían hecho los constituyentes de Norteamérica. En Norteamérica habían dos características: un régimen de poderes expreso y un régimen de poderes implícito. Nosotros solo mencionamos en la Constitución del 21 los poderes expresos, dotando de facultades expresas para la guerra y para conflictos internos al presidente. Esto no es cosa de poca monta. Lo que terminó pasando, que señalaba Paola con su familiar, es que en la primera elección solo se presentaron militares. Lógico, ganó Bolívar. Para la vicepresidencia, Santander y Nariño, también militares. Esto terminó marcando el régimen presidencial colombiano, que hasta 1890, inicios de 1900, hubo constitucionalmente una disputa entre a quién había que darle preeminencia, si al Congreso o al Ejecutivo. Iniciando 1900, como lo conocemos todos, se generó un marcado empoderamiento del régimen presidencial, con facultades extraordinarias, con poderes de estado de sitio, pero además, como lo menciona el doctor Héctor, con poderes en el punto de Hacienda y Economía. La gran pregunta era, ¿qué pasó en el 91? Y en el 91 hubo una clara tendencia, ahí sí de acuerdo, a reducir los poderes del presidente. Se limitaron las facultades extraordinarias, se prohibió en principio la reelección y otras tantas. Pero
Acá el sistema, en mi opinión, empezó a esbozar fuerzas implícitas, no las expresas en la Constitución. Y en esa relación entre Congreso y Ejecutivo terminó siendo los fallos judiciales los que terminaron tácitamente reconociendo esos poderes en el presidente. ¿Qué les quiero contar yo? Lo que terminó pasando en el proceso de producción de la ley, como no había límites expresos, es que en temas como la iniciativa legislativa reservada estaba en cabeza del presidente, los mensajes de urgencia en cabeza del presidente, la sanción de la ley, lógico, en cabeza del presidente, objeciones gubernamentales en cabeza del presidente y la convocatoria al Congreso de la República en cabeza del presidente. Estos 5 temas no son poca monta, porque la gran pregunta que algún día hacía un profesor español es, ¿quién hace la ley? Y la respuesta era, en principio, Paola y todos, supone uno que es el Congreso. Pues cada vez pareciera más que las injerencias del Ejecutivo en el proceso de formación de la ley son los que pueden terminar empoderando en esas facultades al presidente. Por eso lo que hizo la Constitución del 91, en mi sentir, fue una promesa no cumplida de reducir los poderes del presidente. Porque aunque formalmente, en principio, podríamos considerar que en efecto se redujeron esos poderes, con esos poderes implícitos que ha venido usando el presidente, está en muchos casos direccionando la agenda legislativa. ¿A qué me refiero yo? Y de ahí el papel de los jueces. Yo sí creo necesario repensar el régimen presidencial, pero aunque no parezca, esencialmente desde el punto de vista judicial. ¿Y por qué desde el punto de vista judicial? Porque ante los vacíos que trae la Constitución en las 5 grandes injerencias del presidente en el proceso de formación de la ley, la Corte Constitucional ha tendido a llenar esos vacíos privilegiando el poder del presidente. Es decir, ratificando la posibilidad de que el Congreso no presente proyectos en materia reservada, es decir, un Congreso que no puede presentar iniciativa legislativa en ningún tema, es decir, no en ninguno de los temas reservados, solo lo hace el presidente. El mensaje de urgencia surge del presidente. No entiende uno cómo el Congreso, que es quien maneja la agenda legislativa, no pueda presentar mensajes de urgencia a sus propios proyectos. En la Constitución del 91 hubo una gran discusión, Paola, doctor Humberto Flore y doctor Héctor, en punto de la sanción presidencial. Siempre se buscó que fuera una sanción en cabeza del presidente, pero por una discusión que hubo con el constituyente Vargas Lleras, terminó siendo un tipo de sanción gubernamental. ¿Qué termina pasando? Que hoy un ministro puede firmar la ley si está delegado en funciones. Las objeciones presidenciales no tienen término de resolución en el Congreso. ¿Qué implica? Que la regla general es que cuando un presidente objeta la ley, si el presidente no desea que eso sea ley, su bancada tiende a dilatarla en el tiempo a efectos de que se archive. ¿Cómo es posible pensar que el Congreso no pueda autoconvocarse? Solo lo convoca el presidente de la República. Estos son solo 5 casos que yo pretendo denotar a efectos de mostrar, que hoy el presidente sí tiene unos inmensos poderes, que su poder no necesariamente es moderado, lo que pasa es que es implícito, porque lo que termina pasando es que en esos vacíos los llena los jueces muchas de las veces a favor del presidente, pero no he terminado y voy a contestar la pregunta como el doctor Héctor.
La discusión en punto del régimen presidencial, doctor Humberto, viene desde 1980. Juan Lis se preguntaba si después de las dictaduras tenemos que mantener el régimen presidencial. Y esa discusión de parlamentarismo, presidencialismo, la señaló Juan Lis y muchos otros que estudiaron al respecto. La Constitución del 91, desde el 86, había un atisbo en punto de la imposibilidad de que el Congreso diera aplausos al presidente. Pero la del 91 estableció la moción de censura. Moción de censura que hoy, como máxima figura de control, si ustedes revisaran las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, la máxima figura de control político al gobierno es la moción de censura. Al día de hoy no se ha aprobado una sola. Es decir, la moción de censura, figura propia del régimen parlamentario, hoy es ineficaz. En esa discusión entre Congreso y Ejecutivo y la gran pregunta de si régimen parlamentario ya la ha vivido Perú. Hakananson, que es un constitucionalista peruano, ya denota esa nueva manera de ver el presidencialismo en los regímenes presidenciales como neopresidencialismo. Allá, saben ustedes, cada 6 meses cae un presidente por la cuestión moral en punto de quien gobierna. Hoy Colombia, en mi opinión, no es caldo de cultivo propio para el régimen presidencial, pero no porque no sea un sistema que en Europa es viable, sino simple y llanamente porque acá no hay partidos fuertes o por lo menos coaliciones con partidos fuertes, cosa que es propia de los regímenes parlamentarios, porque acá no tenemos constitucionalmente un andamiaje de disolución de parlamento, moción de censura, es decir, mecanismos de destrucción mutua, y porque acá aún el presidente es la cabeza del partido político. Hemos dado atisbos, yo no sé si intencionalmente hacia el parlamentarismo. Esos atisbos, por ejemplo, son que el segundo de la candidatura en la batalla presidencial vaya al Senado. ¿Por qué? Porque eso es mandar a un líder de un partido al Congreso de la República. Entonces, como ya me están haciendo caras, simple y llanamente un esbozo de lo que creo yo de la respuesta. Pero dio un buen punto de partida para el doctor Sierra y para Flora. Parlamentarismo no. Entonces, y semipresidencialismo, teniendo en cuenta que tenemos unos partidos realmente fragmentados e indisciplinados, y el doctor Vargas ya nos mencionó que parlamentarismo no. El semipresidencialismo, como plantea Zúñiga para el caso chileno, ¿podría ser una alternativa? A ver, el cuestionamiento va en la pregunta. En Colombia se pospone el gobierno, la realización efectiva de políticas públicas con las propuestas de reforma constitucional. Entonces, ahora, en vez de preocuparnos por la salud, por la educación, por el ordenamiento territorial, la pregunta ¿es necesario hacer una transición hacia un sistema parlamentario? Son todos mecanismos de dilación, de evasión de las reales necesidades que tiene el país. Es una locura hablar del parlamentarismo. Parlamentarismo en Colombia, moción de censura, no conduce a nada, no se utiliza, pero bueno, está bien, evita excesos por parte de los ministros. Doble militancia, régimen de bancadas, disciplinas de partidos, ¿qué es lo que nos está ocasionando aquí en Colombia? El caos. En los últimos 3 años se han presentado como 70 procesos de nulidad electoral por doble militancia, de los cuales hay como 30 sentencias de la Corte. Inestabilidad en los alcaldes, en los gobernadores, en los diputados por la doble militancia. Entonces, eso es lo que queremos nosotros en este país. Entonces, yo creo que esos ensayos de parlamentarismo, con la mejor intención, lo único que han generado más dificultades en nuestro país. Es desafortunadamente lo que está pasando. Miren lo que está pasando en Perú. En Perú, un problema de gobernabilidad de fondo. Ahora, eso no significa que no tengamos que reflexionar sobre el funcionamiento del presidencialismo en Colombia.
En Colombia, si el presidente de la República no nos sirve, no funciona, no tiene mayorías, no puede sacar los proyectos adelante, llámese Duque, llámese Petro, llámese como se llame, en Colombia no tenemos un mecanismo para desbloquear el país. Y no es el bloqueo de Petro, es el bloqueo del país. El presidente no es capaz de liderar proyectos que junto con las demás instituciones salgan adelante. ¿Y cuál es la solución que se está dando en América Latina a los problemas de bloqueo presidencial? Pues los juicios políticos. ¿Qué pasó con Dilma? Pues Dilma la sacaron a través de un proceso político, pero no era porque ella hubiese hecho algo en particular, sino era porque estaba bloqueada políticamente. Entonces, sin duda alguna, estamos teniendo una serie de complejidades. El presidente de la República tiene miedo de que utilicen los instrumentos sancionatorios para sacarlo del gobierno, por eso es que ha estado tan preocupado. Yo creo que, en todo caso, estas propuestas, estas preguntas sobre modificar el ordenamiento constitucional, asamblea constituyente, reforma del sistema parlamentario, nos están mostrando que si Colombia sigue por ese camino, no vamos a construir país, no vamos a hacer cosas importantes. Es un mecanismo de justificación, de patear la pelota hacia adelante, las constantes propuestas de reforma constitucional y de rediseño integral del sistema político colombiano. Doctora Flora, para terminar. Bueno, muchísimas gracias para todos y para todas. Y yo quiero hacer aquí un break por permitirme, que estoy muy feliz. Muchas gracias a todas las personas, asistentes, monitores, secretarias y todos familiares, colegas de la universidad que me acompañan. La verdad, es muy emocionante estar aquí en el stand de la universidad. Quiero comenzar agradeciendo también, en primer lugar, mi gratitud, por supuesto, al externado por acogerme en este momento tan especial, en este stand, para mí como profesora de la universidad que me llega al corazón. Todos los que somos externadistas, esto es algo muy importante. Este libro, este libro ha sido lanzado desde julio del año pasado, primero en Icon, y he contado con siempre el apoyo del doctor Sierra, de Héctor Riveros, de José Rodrigo, siempre tienen la camiseta puesta. Luego nos fuimos a Pasto y lo lanzamos en Pasto, pero hoy este lanzamiento es un lanzamiento muy especial, porque es el lanzamiento que hacemos aquí en el stand. Es el lanzamiento, como me decían los chicos de la librería: doctora, hace falta el lanzamiento de nosotros, y este es el lanzamiento de la universidad. Quiero también hacer un agradecimiento muy especial a Humberto Sierra Porto, no solo por ser el coeditor de este libro, sino por algo mucho más profundo, y es por haberme honrado la confianza de invitarme a ser parte de asumir la dirección del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta, y por haberme invitado desde entonces a pensar en grande, a crear proyectos ambiciosos, a imaginar empresas académicas. Y esta es una de las muchas empresas académicas que hemos emprendido, que parecían difíciles, y que con la generosidad, el rigor y la lealtad del doctor Sierra la hemos podido hacer. Hay personas que, además de dirigir, abren caminos, que orientan, que inspiran. Y para mí, Humberto, justamente ha sido eso, una presencia intelectual y humana que me ha impulsado, que me exige todo el tiempo, no crean, me exige todo el tiempo, pero que hace posible que los proyectos no se queden en idea, sino que lleguen a convertirse en obra. Por eso este libro también es expresión. También es una expresión de una experiencia compartida, de una confianza construida en el tiempo y de una manera de entender la academia como un trabajo conjunto, serio y generoso. Por eso aquí agradezco firmemente a Adriana, a Nicolás, a Gabriela, a los monitores que me acompañan, a gracias por ayudarme. Cada correo, cada apoyo, cada ayuda, cada sufrimiento ha sido gracias a ustedes. Agradezco, por supuesto, a todos los autores, y cuando digo todos los autores, a Héctor, que siempre me acompaña, siempre está conmigo, siempre se pone la camiseta en todas las invitaciones que le hago, y a José Rodrigo también, porque desde el año 2023 estamos hablando de esto y convertimos este libro.
y a Paola Montilla, que aunque no aparece en el libro y está aquí invitada la moderadora, hizo una cátedra fabulosa, que los invito a que la miren en la cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, en la página del Departamento de Derecho Constitucional, sobre una nueva tipología de entender y comprender los sistemas, los presidentes en América Latina. No como los habla, José nos hablaba ahora de una tipología en la manera de entender, y voy a utilizar la palabra cliché de José, que es en punto a su relación con el Congreso de la República. Entonces, José siempre habla cómo determinamos frente a los poderes que tiene el presidente de la República con el Congreso de la República, con la función legislativa. Y mi querido Héctor habla del tema de decir es cómo en realidad el presidente aparentemente tiene muchos poderes, pero el presidente ha sido, pero en realidad los controles que tiene son efectivos y muestra unas situaciones reales, como en el caso que ha mencionado la reelección presidencial, pero hay muchísimos más, que lo hemos visto, que el libro después fue publicado, pero con el caso de Gustavo Petro, tu artículo toca actualizarlo porque al final fíjense que servicios públicos, presidente, usted no puede. Consulta popular sin la aprobación del Senado, presidente, usted no puede convocar a esto. Entonces, fíjense que al final no es que el presidente no pueda y está bloqueado, es que los controles de la Constitución de 1991 pueden estar funcionando. Entonces, este libro no es solamente una reflexión sobre una figura institucional, es una reflexión sobre la democracia latinoamericana, sobre el equilibrio de poderes, sobre los controles y sobre la necesidad de seguir pensando en los límites en el poder constitucional. Con una cosa importante, y venía pensando, aprovecho esto que dice Paola, Rodrigo Primi, cuando lo invitamos también en la cátedra Carlos Restrepo para hablar del deterioro democrático, y para él la tesis es que en realidad el sistema presidencial contribuye al deterioro democrático y plantea unas ideas en relación con el sistema electoral, el sistema de gobierno, el poder, la autonomía judicial, el poder de los organismos que deben ser autónomos como el Banco de la República, etcétera, etcétera. Pero hace un mes el Instituto Sueco importante sobre la democracia ha sacado un informe sobre, el informe todavía no está en castellano, la versión, sino que está la versión en inglés, pero el título es Si estamos en la era del desmoronamiento de la democracia. Y al final aquí se inserta este libro. Y fíjense que este informe lo que está demostrando es que Estados Unidos, que ha sido siempre, como lo que dijo Paola al principio, el régimen presidencial por excelencia, y nosotros en América Latina, los países de América Latina, los sistemas de gobierno hiperpresidencialistas, Estados Unidos está en estos momentos, en el estado de la democracia está en los mismos niveles en el que estaba en 1965. Es decir, en un proceso de autocratización de desmoronamiento del proceso de la democracia, del buen funcionamiento de aquella democracia del hermano mayor de Estados Unidos que venía siempre a América Latina a hacer los planes, a determinar cómo determinamos indicadores democráticos. Entonces, aquí es donde se inserta y es, ¿qué es? Las reflexiones que están planteadas en este libro nos determinan qué es lo que debemos hacer para determinar fortalecer el Estado constitucional y particularmente el sistema de gobierno, que, como lo dice Humberto, yo no me haría tanto al tema de el salto al vacío del sistema parlamentario, sino determinar los controles han funcionado, los controles están ahí. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con el gobierno actual, que los controles existen y que, como dice José, y le apuntaría un poco a lo que dice José Rodrigo, el Congreso tiene muchos poderes que no los ha usado todavía. Es decir, hay poderes que tiene el Congreso de la República que el Congreso de la República no los ha puesto en uso. Que si el Congreso se tomara en serio su función de control político al gobierno nacional, creo que estaríamos en otra cosa. Entonces, no me haría más tanto al salto al vacío del cambio del sistema, sino me iría más a revisar y determinar esos controles. Perdón por alargarme, Pau. No te preocupes, Flora.
Creo que hay un consenso que hacia parlamentarismo no vamos y mi presidencialismo tampoco, pero todos tienen una misión de que tenemos que hacer ciertos cambios y ciertos ajustes institucionales a lo que Gargarella llamaría como la sala de máquinas, ¿no? Entonces les voy a dar una pregunta para cada uno que por favor sean muy precisos. Y voy a comenzar contigo, Flora. Entonces, en el caso, para que nos dé ejemplo de la precisión. No, tampoco sí o no. Pero el artículo, el capítulo sobre Ecuador, había un capítulo de Ecuador y un capítulo sobre Perú. Los dos mostraban dos caras opuestas del sistema presidencial. En el caso ecuatoriano, la posibilidad de muerte cruzada ha llevado a disoluciones del Congreso de manera reiterada, pero en el caso peruano, la posibilidad que tiene el Congreso de declarar la vacancia de los presidentes, pues ha hecho lo contrario. Eso nos remite a las primeras, como lo decía el doctor Vargas, las primeras discusiones que decía Lins, Valenzuela, Sartori, O'Neill, todo sobre cómo debería ser esa relación entre ejecutivo y legislativo. Mi doctora Flora, yo sé que en el caso de Colombia tenemos unas relaciones, o por lo menos como lo acabas de mencionar, unos poderes que están allí, que algunos no se utilizan, pero a nivel de Latinoamérica, ¿cuáles serían esos cambios institucionales que podríamos hacer para equilibrar esa relación entre el Ejecutivo y Legislativo? ¿Cuáles serían como esos puntos claves para mantener no el caso ecuatoriano, no tampoco el caso peruano? Bueno, muchísimos cambios podría determinar, pero como eso, primero establecer, es decir, no podemos, podríamos hacer varios cambios, cambios institucionales, un minuto me voy a poner, cambios institucionales, es decir, si uno piensa también en quiénes deben ser parte del Congreso de la República, es decir, quiénes van a ser nuestros representantes. Y ese es un primer tema, porque ahora volvemos esto muy sofisticado de solo las personas que son ilustradas pueden ser representantes o cualquiera como está ahora. Que tenemos que buscar un punto intermedio que determinar es qué es lo que tenemos que hacer, quién nos puede representar. Segundo, ¿qué pasó? Y te digo una cosa frente a las instituciones bisagras, como las organizaciones políticas que están tan pasadas de moda, que nadie cree en ellas, pero que son tan importantes, tienen que volver a retomar su papel de servir de colador, es decir, o de filtro, o de, permítanme la expresión coloquial, o sea, los partidos políticos son los que dicen, tú puedes entrar al club o tú no puedes entrar al club. Es decir, pareces narcotraficante, te vistes como narcotraficante, gastas como narcotraficante, pero no sabemos cómo lo hacemos. Sencillamente el partido político tiene que decir, tú no puedes entrar. Ese es lo que yo digo que tenemos primero que entrar a determinar. Pero hemos bajado hemos bajado el rasero de los dilemas éticos, porque los partidos políticos han decidido ganar elecciones, no han decidido ser filtros de quiénes son los que tienen la capacidad. Y ojo, la capacidad no es quién es un buen líder, aquella persona que tiene y que se plantea dilemas éticos, que se puede parar en público y que puede decir, esta es mi honorabilidad y aquí estoy y por eso lo tengo que determinar. Entonces, hay muchas cosas, Pau, pero lo primero que tenemos que decir es retomar a la ética en el ejercicio de la política. No podemos determinar que la política sea de el que más dinero tenga, el que más grite, el que más ostente, el que más pelee. Tiene que ser el más pulcro, la más pulcra, la más determinada. Y segunda cuestión, ya desde cómo funciona el Congreso. El Congreso tiene que funcionar de una manera distinta. O sea, los congresistas tienen que funcionar todos los días, unas cosas básicas. Es decir, eso de que funcionen solamente martes y miércoles, ¿qué hacen el lunes? ¿Qué hacen el jueves? ¿Qué hacen el viernes? Es importante que los congresistas trabajen más, que las sesiones no sean solamente martes y las sesiones no solamente sean martes y miércoles. También es muy importante, Paola, la publicidad de lo que se hace en el Congreso. En el observatorio notamos, y es un drama, conseguir la información de lo que hace el Congreso de la República. Y creo que hacerle ese seguimiento también es importante. Es importante que la ciudadanía sepa lo que hacen los congresistas. Y también, ayer lo decía el doctor Sierra en una conferencia que le estaba oyendo y es, al final, es verdad, cuando uno ve el listado de proyectos que estamos haciendo, no legislamos nada interesante.
legislamos sobre el sombrero volteado, el festival de porro, el carriel, convirtamos en ciudad, en patrimonio el buñuelo, la bandeja paisa. Esos son, o sea, el listado de los proyectos de la semana pasada del Congreso, de plenaria de Senado, eran esos, todos ley de honores. Y eso es una cosa que uno dice, qué chorrada, no, para esto no está el Congreso. Y una cosa que hemos dicho desde que estamos pequeños en la universidad, y lo decíamos desde la primera cuando Humberto era de instituciones de derecho parlamentario, y es, tenemos que fortalecer al Congreso desde adentro, es decir, los secretarios, los asesores, todos los de los congresistas tienen que ser personas capaces, bien formadas, de alto nivel. Eso sí tienen que ser súper bien ilustrados, porque un congresista necesita el apoyo técnico, económico, para poder ser la contracara al gobierno nacional. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas para hacer, pero para hacer desde la conformación del Congreso, desde el funcionamiento del Congreso, desde la organización del Congreso, para poder determinar verdaderamente un equilibrio entre las relaciones Congreso de la República, Gobierno Nacional. Gracias, Flora. Ese fue el nivel de precisión. Doctor Humberto, un tema recurrente en el libro y que lo citaron mucho fue realmente Colombia como un caso excepcional porque no permitió, un fallo de la Corte no permitió el segundo, pues la reelección. Sin embargo, otra gran tesis que se presenta en el libro en que es en otros países, como en el caso de El Salvador, en el caso de Ecuador, las cortes constitucionales no han jugado ese rol y que por el contrario han sido cooptadas por el presidente para lo que se denominó como un constitucionalismo abusivo. En ese contexto, ¿qué cambios usted considera que se le pueden hacer a las cortes constitucionales para que no puedan ser ese instrumento de para los presidentes, esa tentación que siempre ronda por los sistemas presidenciales? Gracias, Paola. Lo que yo, como hay muchas personas que están aquí no han leído el libro como corresponde, ese libro es este. El libro es una serie de reflexiones que hacen distintos profesores de América Latina sobre cómo funciona el sistema de gobierno. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es reflexionar sobre esas problemáticas a propósito de nuestro país. Es un libro que aparece editado por la doctora Floralba y por mí, pero la verdadera editora es la doctora Floralba, eso que debo que constancia. Lo demás es generosidad de ella. A ver, el problema con el presidencialismo es que es un sistema de organización y de articulación del poder que se estructura de manera tal que para que exista se le asignan más competencias al presidente que al resto de poderes, y por otra parte su fortalecimiento depende en buena parte de la falta de legitimidad y el diseño endeble que se dan al resto de poderes que pueden hacerle control. Entonces, el sistema presidencialista tiene ese problema de fondo. Para que exista, tiene que deslegitimar al resto de poderes o tienen que tener un diseño menos fuerte. ¿Eso cómo se expresa? Lo que decía la doctora Floralba. El Congreso de la República de Colombia es débil. Si un presidente de comisión no puede ser nada más después dentro de los 4 años. El que es vicepresidente ya no puede ser presidente. Si es de la comisión ya no puede ser del pleno. Está diseñado para que no haya know-how, no se sepa, solamente tengan una experiencia directiva de 1 año. No existe un cuerpo de letrados, de abogados permanentes que sepan de temas legislativos. Existe la figura de las UTL, de la Unidad de Trabajo Legislativo, que las maneja cada parlamentario como a bien tiene. Uno lo hace con mejor o menor fortuna, pero no existe una estabilidad sobre ese particular. El diseño del Congreso es para que cuando el presidente presente un proyecto no tengan la capacidad de cuestionarlo, de debatirlo ni de generar una interlocución. Los informes parlamentarios que hacen en las comisiones, en el plenario, sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo con el proyecto, normalmente lo hace el mismo gobierno,
porque no tienen los parlamentarios la capacidad para hacer ese cuestionamiento. Entonces, es un parlamento que es débil, no hace control al presidente y por eso el presidente es más fuerte. Lo mismo sucede con la rama judicial. La rama judicial, los presidentes de las altas cortes son de 1 año. No tienen know-how, bueno, por lo menos tienen 8 años de periodo y eso los hace más estable. Antes, ustedes son muy jóvenes, muchos de los que están aquí, antes el pan de cada día en la coyuntura política colombiana era cuestionar al Congreso por los abusos, por los excesos que cometían los parlamentarios. Eso terminó en el 91 en la figura de la pérdida de investidura de los congresistas. El parlamentario vendía las llamadas de su teléfono en la oficina a todas las personas que pasaran por allí. Se quedaba con los pasajes. Mejor dicho, se entendía que ejercer como parlamentario era actuar de una manera impropia. Pero todos los focos estaban en el Congreso de la República. Permanentemente se deslegitimaba el Congreso. De un tiempo para acá, los escándalos son judiciales. Ya nadie habla de escándalos en el Congreso. Muy pocos. Hoy en día es el juez desaprensivo, el juez que tiene amigos, el tráfico de influencias de los jueces. Hoy en día el foco está en los jueces. ¿Por qué? Porque el sistema presidencial trata de debilitar a quien lo controla. Entonces, es importante tener presente que antes que reaccionar al mensaje propio del sistema presidencial, hay que tener mucho cuidado con lo que se está pensando. Y finalmente, a propósito de la rama judicial, el gran dolor de cabeza que estamos teniendo todos es que los jueces han sido los héroes. Los jueces están colocando límite al Ejecutivo, lo que no pueden hacer, los abusos, los excesos. Pero en ese afán de colocar límites, los jueces están teniendo la tendencia a actuar por fuera de la Constitución. El juicio de sustitución, decirle al Congreso que no puede hacer reformas importantes, no puede reformar el Congreso, no puede reformar la justicia. No, eso que termina generando la propuesta del presidente. Si el Congreso no puede reformar nada importante, si la Corte no deja que el Congreso haga nada, pues hagamos una asamblea constituyente. ¿A dónde voy? El problema está en que las Cortes tienen que ser un efectivo control, pero no pueden excederse. El riesgo está en que el médico, que es la Corte, por tratar de evitar las infecciones, los excesos, las enfermedades que tiene el gobierno, termine infectado de esa enfermedad y termine infectado de arbitrariedad. El riesgo es que las Cortes, con ese exceso de poder, con esa utilización excesiva de ideas, del derecho natural, de los principios generales y no del texto, con muy buenas intenciones, puede morir de éxito. Yo creo que esas son las reflexiones clave para tratar de ver hacia dónde van nuestras cortes, tratar de que nuestras cortes tengan un equilibrio. Ahora, y con esto termino, la reflexión de fondo es, Colombia no va a resolver sus problemas con las cortes. Tenemos un desarrollo de la jurisprudencia impresionante. En la Universidad Externado de Colombia este año vamos a hacer el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional es famosa en todo el mundo. ¿Pero eso qué significa? Que tenemos un desarrollo de la técnica de justicia constitucional impresionante. Todos los tipos de sentencia. Tenemos control de constitucionalidad, tenemos juicio de sustitución, tenemos, mejor dicho, la maravilla en justicia constitucional. Pero cuando un solo órgano del Estado es el que se centra la atención, es el que tiene un hiperdesarrollo como es la justicia constitucional, y eso no se acompasa con reformas en el Ejecutivo, con reformas en el Congreso de la República, no vamos a resolver nuestros problemas. La Corte Constitucional no puede ser el único actor progresivo, protagónico, para tratar de evitar los excesos en un Estado de Derecho. Gracias, doctor Humberto. Doctor Riveros, en el capítulo, doctor Riveros, creo que es el más disruptivo porque contradice la tesis del libro, ¿no? No existe un hiperpresidencialismo, sino un presidencialismo atenuado. Y él en una descripción muy interesante comienza a nombrar cada uno de esos elementos o factores de esas máquinas que han hecho que ese presidencialismo sea atenuado.
el control que se hicieron a los estados de excepción, el control del Banco de la República, el tema relacionado con las comisiones regulatorias y en fin. Pero termina con algo que a mí me pareció interesante y es, no solo es necesario, como lo mencionaba el doctor Humberto, hacer cambios institucionales, también es algo, y que lo retomó Gargalera, es necesario que haya responsabilidad política. Es uno de sus grandes argumentos. No hacemos nada cambiando instituciones y cambiando las cartas constitucionales si no existe este concepto de responsabilidad política. ¿Cómo podemos construir esos mecanismos efectivos de responsabilidad política, doctor Riveros? Sí, pues sí, efectivamente, como dice Paola, yo soy ahí como un mosco en leche en el libro porque sostengo una tesis que es distinta a la de la mayoría de los autores. Y Floralba de Querida, cuando hizo la edición del libro, el libro se llamaba El poder presidencial en América Latina, un poder ilimitado, pero para que mi capítulo cupiera, puso la I entre paréntesis y entonces queda, bueno, ahí no se sabe si es limitado o ilimitado, pero eso fue pura queridura de Floralba con mi capítulo para que pudiera casar ahí. Pero, pero digo, es que a mí me parece, y a propósito de lo que señala Humberto, yo creo, realmente yo celebro mucho este libro eh, porque, bueno, ustedes que han estado mucho más activos y más tiempo en estos temas, podrían hacer un inventario de cuántos libros se han producido en el externado de eso que llamamos los viejitos la parte orgánica de la Constitución y cuántos de la parte dogmática de la Constitución. Desde el año 1991, hace 35 años, prácticamente la producción académica, doctrinal, jurisprudencial se ha concentrado en el estudio de los principios y de los derechos y no en el diseño institucional. Y entonces estamos como descubriendo esto cómo se come y estamos empezando a discutir unos temas muy profundos. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Congreso en el Estado contemporáneo? ¿Cuál es el rol del legislador en el Estado contemporáneo? Floralba, por ejemplo, decía, bueno, no hacen leyes realmente, hacen por ahí unas bobadas y pierden tiempo y en fin. Y bueno, el Congreso esta semana seguro ni se reunió, ni sabemos, o se reunió y se metió una vaciada Cepeda contra Paloma y Paloma contra Cepeda, que es divertido, pero ya, no pasa nada. Pero al frente, en el Palacio de Justicia, expidieron leyes esta semana. Por ejemplo, dijeron que por ejemplo, hicieron un cambio a un artículo de la ley de salud y dijeron cuáles eran las reglas para que las EPS tengan la obligación de darle a un cuidador a un usuario del sistema de salud, que eso pues debería ser una norma de una ley, pero eso pues ya no lo hacen las leyes. La Corte Constitucional esta misma semana también expidió una norma en relación con una discusión que había, ya no recuerdo dónde fue que la tomamos, que tenía que ver con la licencia de maternidad, si se ampliaba o no la licencia de maternidad. Y la Corte también adoptó una decisión que en otro contexto y en otro momento debería corresponder al legislador. Y ahí tenemos, yo creo, Humberto, una dificultad conceptual, teórica para pensar, que es que asumimos que la legitimidad democrática, lo que da capacidad para tomar decisiones de restricción del ejercicio de los derechos y las libertades y de límites al poder, es la elección popular la elección popular de los funcionarios. Entonces, la legitimidad democrática tradicional y clásicamente la concentramos en el Congreso y en el presidente, que son los legítimos, los elegidos popularmente. Y creemos que, en cambio, la Corte Constitucional o los jueces o los otros funcionarios tienen
una menor legitimidad democrática o no tienen legitimidad democrática. Yo recuerdo que el presidente Duque, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia sobre el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, esta de 24 semanas, de 24 meses largo, ¿no? No, 24 semanas, el presidente Duque dijo, 5 señores no nos van a decir cómo es. Sí, sí, al decir 5 señores era un cuestionamiento a la legitimidad democrática de la autoridad que estaba tomando la decisión. Y lo hacía porque imagino que él partía del supuesto, en cambio yo no soy un señor, sino que soy un señor elegido popularmente, y los otros son unos señores elegidos popularmente. Y no, eso es una enorme equivocación en los estados constitucionales, porque Colombia desde 1991 hizo una transición de una categoría conceptual de Estado de Derecho a Estado constitucional, que son 2 categorías conceptuales distintas, no son 2 conceptos sinónimos como a veces los usan. A veces la gente dice Estado de Derecho y Estado constitucional como si fueran sinónimos. No, son 2 distintísimos. Y en el Estado constitucional, a diferencia del Estado de Derecho, la legitimidad democrática viene de la Constitución, no de la elección popular, de la Constitución. Y por eso los jueces cumplen el papel que cumplen. Ahora, claro, como en toda la organización humana, se corre el riesgo, como dice Humberto, de que los jueces a quienes se les entrega semejante poder, pues abusen. Claro, por supuesto. Allá ya le doy la palabra a Humberto para que me contradiga, pero digo allá veremos cómo resolvemos ese problema. Pero ese problema que es derivado, claro, de este diseño constitucional. Pero no es que no es que el sistema esté funcionando mal, es que así es. No es que el Congreso, pues digamos, se haya debilitado por defectos operativos, por falta de legitimidad política. No, es que el diseño del Estado constitucional es así y concentra las decisiones fundamentales en los tribunales constitucionales. A ver, lo que dice Héctor merece unos matices. La expresión de Héctor es: la democracia no está solo en el Parlamento, y ni siquiera lo más importante. Está en la Constitución, y a través de la Constitución, la expresión de la democracia principal podría ser perfectamente los jueces, a través de las Cortes. Esa es más o menos la tesis que él trae. Ese es un gran esfuerzo por hacer una cosa que es muy difícil, querido Héctor, que existe democracia sin democracia representativa. Es decir, que como el Congreso, como Colombia no funciona, entonces ahora vamos a llamar democracia a un sistema donde el Congreso sea irrelevante. Eso me parece que es muy complejo y es justificar una distorsión, una deriva, una evolución al vacío que está teniendo nuestro sistema. No podemos tener democracia sin Congreso. Es así de sencillo. El Congreso de la República en Colombia no está funcionando bien, tenemos que corregirlo, y los jueces no pueden tener tanto protagonismo. Van a morir de éxito los jueces en Colombia. Esa es mi preocupación. Bueno, me alegro. Entonces yo creo que eso es de la mayor relevancia. La otra, la idea de Héctor, que yo creo que nosotros nos sintonizamos perfectamente, pero los matices hacen la diferencia. En Colombia existe un presidencialismo fortísimo, existe un presidencialismo fuerte, pero con una administración pública débil. Esa es la gran paradoja que tiene el Estado colombiano. Pero dicho esto, que esto es para los académicos, el problema de fondo es que el presidente de la República, sin duda alguna, parece que tiene muchos controles, que estamos en un Estado civilizado, pero tú mismo lo has expresado en una actividad de demanda, actividad ante la Corte Constitucional, que me parece de la mayor responsabilidad. ¿Cuál es el problema? En Colombia, el presidente de la República, desde antes, no es solamente un problema de Petro, pero se está generando un fenómeno de nacionalización
de la empresa privada. El presidente de la República, como en unas demandas que tú lo planteaste, podría perfectamente hacerse el manejo de las juntas directivas de las autoridades de las empresas privadas a través de las facultades de intervención que tiene la Superintendencia de Sociedades. En Colombia, el 80% de las cajas de compensación las maneja el Estado. Las EPS las maneja en su mayoría el Estado. Los fondos que manejan parafiscales están siendo objeto de pretensiones por parte del Ejecutivo. Es decir, estamos en un sistema en el cual el sistema presidencialista, sin duda alguna, está cada vez más desbocado. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Hay que hacer un análisis. Por eso la importancia de este tipo de reflexiones. ¿Qué hacer con el sistema presidencial? ¿Qué hacer con el gobierno? ¿Cómo evitar los excesos y cómo establecer los controles? Pero bueno, simplemente para señalar ese matiz porque me parece importante. Los ecuatorianos decidieron que esto del Parlamento no funcionaba. Y entonces decidieron que para nombrar los jueces tenía que ser un comité especial el que seleccionara los magistrados de alta corte, pero que no pasara por el Congreso bajo ningún punto de vista, porque todo lo que pasa por el Congreso es sucio y oscuro. ¿Qué pasó? Miren la inestabilidad que tiene en este momento. El problema de intentar hacer un sistema democrático sin Congreso siempre termina mal. Por eso la tarea de los colombianos es fortalecer la democracia representativa, las elecciones y particularmente el trabajo del Congreso. De allí el gran mérito de Floralba y de todo su equipo de trabajo por el Observatorio de Derecho Legislativo. Doctor Vargas, y además voy a terminar con usted, pero su interpelación con esto. No, yo siempre he optado por respetar a mis maestros, tanto el doctor Humberto y el doctor Héctor fueron profesores míos. Para mí es un orgullo estar con ellos. No, hermano, no, es un halago, por el contrario. Miren, yo lo que creo es lo siguiente, en realidad uno no creería yo, no puede hablar que el presidencialismo sea atenuado si en realidad no existen controles. Como lo veo yo, los tres mecanismos de control, doctor Humberto, que tiene la Constitución para vigilar y controlar al presidente, en realidad son ineficaces. Las citaciones a los ministros del gobierno no se cumplen, las obvian, no los sancionan por no asistir al Congreso, que es uno de los mecanismos de control. La moción de censura que venimos trabajando con la doctora Flora hace más de 20 años es absolutamente ineficaz. De todas las que se han presentado, no hay una sola que haya sido aprobada y haya sacado de su cargo al ministro de la rama. Los juicios políticos son inexistentes. En ese orden de ideas, en realidad no existe un control político al presidente. Por eso yo también considero que la única manera para ejercer esos controles al presidente de la República, sin dudas, es empoderar al Congreso. Yo vuelvo y cito datos. Viendo las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los propósitos no solo fue reducirle los poderes al presidente, sino empoderar al Congreso. De allí la moción de censura. De allí el fortalecimiento y la sanción de la moción de censura cuando no asistían a las citaciones. Figuras que hoy no operan. En ese orden de ideas, ¿cómo es posible, insisto, que el Congreso no se pueda autoconvocar? Que el Congreso no tenga iniciativa legislativa en temas que son solo reservados al gobierno. Un espectador ajeno a la Constitución colombiana debería sorprenderse que el legislativo no tiene uso de toda su capacidad legislativa. No puede acelerar sus propios proyectos porque solo los puede acelerar el presidente de la República. No se puede autoconvocar, de tal suerte que creo yo que sin dudas es indispensable fortalecer, ahora sí, doctora Flora, a un buen Congreso. Es decir, un Congreso con un ideal en realidad de orden justo, de bien común, etcétera, que nos permita equilibrar esa relación con el presidente.
Va a ser imposible llegar a un sistema parlamentario so pena de acaecer las mismas situaciones que vivimos o en Perú, esencialmente o en Perú o en otros países que ya han ahondado ese tipo de instituciones en el sistema presidencial. Doc- Un minutico para una réplica. Bueno, hay varias réplicas, pero solo voy a hacer una. Es que la intervención de Humberto respecto del rol del Congreso y de la democracia representativa, es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo y no lo hemos hecho, digamos, por hacer una relectura del principio y del sistema de separación de poderes. Eso no lo hemos hecho. Seguimos con el principio, digamos, de hace 2 siglos y medio, como se los inventaron los fundadores del Estado liberal, del Estado liberal clásico. Pero es que en la dinámica, digamos, en la evolución del Estado liberal y del Estado constitucional, a lo que hemos llegado es a que es una paradoja, porque en la democracia se fundamenta la democracia, los derechos y las libertades de las personas es la mayoría, porque la mayoría ejerce su poder normalmente en contra de la minoría. Y por eso los jueces se conocen como un poder contramayoritario, porque son los que finalmente sostienen los principios y los valores, porque las mayorías que se expresan en los congresos, en los parlamentos, pues son quienes abusan del poder. No se entendía en el liberalismo clásico que el parlamento necesitara control. Necesitaba control el ejecutivo, que era el que abusaba. Pero en la evolución de este sistema, de este Estado liberal, el control tiene que ejercerse sobre el parlamento, que es donde se expresa la mayoría. Ya para ir cerrando y dar paso a las preguntas, ustedes señalan, y como muy bien lo señala el doctor Riveros, realmente en ese momento lo que se pensaba era tenemos que controlar al Ejecutivo, que es una de las tesis que señalan varios autores en esa lucha y en esa formación de las constituciones entre liberales y conservadores. Pero yo quiero terminar con una pregunta que es esencial. El doctor Vargas siempre mencionó que ese desarrollo presidencial en Colombia ha sido consecuencia desde sus inicios de una larga cultura institucional que ha naturalizado esa centralidad del presidente, ¿no? Y yo de ahí surgió una pregunta y es finalmente, doctor Vargas, ¿usted no considera que la configuración del presidencialismo fuerte en América Latina realmente no era una condición necesaria para fortalecer los estados? No cabe la menor duda. Las tesis que sean históricas que defienden el régimen presidencial surgen en esencia porque había dos dicotomías, Paola, o mantener la independencia o preservar la libertad. Precisamente quien propendía por mantener la independencia abogaba por estados centralistas y con poderes fuertes, con un Congreso debilitado y un presidente empoderado. Por el contrario, quienes defendían el concepto de libertad, que generalmente eran aquellos que defendían el modelo de Estado federal, tendían a un Congreso fuerte y a un presidente debilitado. ¿Qué es lo que termina pasando? Que esa situación entre independencia y libertad no es la que vivimos hoy. La situación que vivimos hoy es un presidente que históricamente aupó toda esa serie de derechos en cabeza suya, pero además en un régimen centralista. Es decir, hoy esas discusiones, aún hoy, doctor Humberto, pretenden darse en punto del sistema federal, pero esas discusiones son las que van a traer como consecuencia el fortalecimiento o el debilitamiento del régimen presidencial. Pero no cabe dudas que para su momento era esencial el surgimiento de un presidente que mantuviera la independencia, que no fue decisión mayoritaria en la Constitución de 1821, porque muchos de ellos preferían no mantener esa independencia, pero gozar de la libertad. Miren, yo creo que
es una invitación que les hago al libro porque todas esas preguntas me surgieron de allí. Es un libro que comienza con 2 capítulos muy teóricos, pero que luego muestra cómo ese diseño presidencial casi en todos los países, bueno, en 3 países, 4 países que señala, Perú, Ecuador, Chile, Salvador, bueno, y el caso colombiano, 4 países que tomaron el sistema presidencial, como muy bien lo mencionaba el doctor Vargas, porque era necesario en ese momento el sistema presidencial para la construcción del Estado. En esta historia constitucional, pues han tenido bastantes matices. Ninguno parece ser, y creo que es la gran conclusión de este libro, ningún sistema presidencial en este momento parece tener un andamiaje institucional completamente fuerte para garantizar la gobernabilidad ni la consolidación democrática. Unos por exceso del poder ejecutivo, otros por exceso del poder por el poder legislativo, otros porque existe una manipulación de las cortes. Quiero cerrar con unos puntos que a mí me parecen y que recoge lo que acabamos de discutir. El presidencialismo creo que es el régimen político que aparentemente se debe mantener, sin embargo, con algunos matices. Primer matiz, el que señalaba la doctora Flora. Tenemos que fortalecer el Congreso. Tenemos que fortalecer el Congreso, tal vez apoyándolo como existe en el Congreso chileno, con un aparato de investigación que le permita a los congresistas entrar con una historia, ¿no? Y que tal vez puedan emitir proyectos de ley, no tan de leyes honoríficas, sino mucho más profundos. Pero un Congreso, y aquí retomo la idea del doctor Riveros, un Congreso con responsabilidad política, que creo que es uno de los grandes aportes que hace en el libro. Y aquí me permito hacer una sugerencia: esa responsabilidad política tiene que pasar por el tipo de sistema de elección que tienen los partidos. No existe posibilidad de generar una responsabilidad política cuando los congresistas pueden pasar de partido en partido buscando el aval y sin que el presidente de los partidos políticos les genere y les pida una disciplina política. Eso sería un punto que se debería revisar. El segundo punto, que creo que lo toca el doctor Humberto y que sin lugar a dudas es una de las tesis más fuertes que yo vi en el libro, es: las cortes constitucionales no pueden ser nuestro escape ni nuestra salvación. Tenemos cortes constitucionales, como la señalan en el caso colombiano, con unos grandes poderes, un gran poder de atenuar el poder presidencial, pero en otros casos debemos matizar esos poderes de la Corte Constitucional. Y lo segundo es, finalmente, lo que mencionaba el doctor Vargas. El presidencialismo sigue siendo tal vez el régimen político más conveniente para América Latina y para Colombia. Sin embargo, es necesario que sea un sistema presidencial con un mayor control en su esencia, como se definió en el sistema presidencial norteamericano, donde exista un real balance de poderes entre las 3 ramas del poder. La verdad, los invito a leer el libro. Es un libro que se lee muy fácilmente, que ustedes pueden leer además comenzando no de manera continua, sino un día yo comencé con el del Salvador, por ejemplo, que él hablaba de una coyuntura muy reciente, que era el de Bukele, pero realmente es un libro apasionante y que se escribe de una manera muy libre, muy armoniosa. De verdad, y antes de dar paso a las preguntas, quisiera de verdad de nuevo agradecer a Flora y al doctor Humberto por hacerme parte de este espacio, y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Un saludo muy respetuoso para el panel. Un saludo muy respetuoso para los autores. Voy a tratar de ser un poquito concreto sobre los temas de actualidad que ustedes tocan en ese libro, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder presidencial. Yo fui senador de la República, fui concejal de Bogotá, fui alcalde de Cota, Cundinamarca, y tengo pues alguna trayectoria en el campo político. Esas
anotaciones que ustedes hacen sobre el poder legislativo y la poca probabilidad de que sea un poder que realmente le dé soluciones al pueblo colombiano desde ese ángulo legislativo, son muy plausibles, porque yo diría que lo primero que la opinión pública ve con bastante delicadeza y brusqueza es que un parlamentario se gane 50 millones de pesos y vaya 2 veces a la semana a sesionar, y eso es realmente repugnante. A la opinión pública no le gusta eso. Entonces, yo presenté cuando fui senador de la República un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente que en esa época, en el año 2001, pues lo propuse en unas circunstancias totalmente diferentes a las que hay ahora, pero que desafortunadamente el tiempo me ha demostrado que la vigencia es clara. La Constitución del 91 ya cumplió un objetivo y ese objetivo merece que haya un poder por encima del legislativo y por encima del ejecutivo y por encima del judicial que le dé un cambio total de estructura al país. Se necesita. Lo que pasa es que la constituyente se está utilizando desde el punto de vista político como si no a todos los grupos políticos o a todos los partidos políticos les interesara, les interesa. Pero quiero hacer un paréntesis sobre eso, y es que yo también presenté un proyecto para que hubiera voto obligatorio en Colombia, porque el voto obligatorio en Colombia rompe con el esquema de que el 50% de los colombianos desde hace 50 años no votan y no participan porque no les interesa. Pero si los colombianos participaran en sus decisiones y no estuvieran cooptados por los partidos políticos comprando los votos, pues las circunstancias serían totalmente diferentes. Y en ese sentido, en el libro que ustedes tocan aquí, las políticas de Latinoamérica, pues hablan de que hay países, por ejemplo, como Chile, que tiene voto obligatorio. Hace poquito lo están estrenando. Perú tiene voto obligatorio. Ecuador tiene voto obligatorio. Argentina tiene voto obligatorio, con un 95% en Argentina, donde los argentinos tienen que votar, porque el que no vota no tiene derecho a hacer ningún papel con el Estado. Ni siquiera pueden salir de Argentina si no han demostrado que votan. Entonces, esas son circunstancias muy complicadas para entender que nuestra problemática no es sencilla, no es reformar el legislativo, no es reformar el ejecutivo, es reformar todo el país, es cambiar la estructura. Y voy a hacer otra acotación muy pequeña. Estamos en un proceso de corrupción al máximo nivel, al máximo nivel. Hay un escándalo bochornoso de lo que está pasando en la presidencia de la República con estas declaraciones de Angie Rodríguez. Eso es bochornoso. Eso no lo puede tener un Estado, no lo puede permitir un país. ¿Cómo controlamos esa corrupción? Esa corrupción se controla rompiendo la base de ese sistema corrupto que hay en el país. No es que un candidato a la presidencia diga, yo voy a romper voy a controlar y voy a decir que acabo con la corrupción. ¿Cómo va a acabar con la corrupción? Explíquenos cómo va a hacer eso. Ningún candidato de los que están actualmente ha dicho efectivamente qué va a hacer. Y voy a poner un caso extremo. En Singapur, ¿cómo acabaron con la corrupción? Con la pena de muerte. Mataron, asesinaron o como ustedes lo quieran decir, pero acabaron con la corrupción porque mataron a ministros, a parientes de los presidentes, a los grandes cacaos, por decirlo de alguna manera, de ese país, y se acabó la corrupción. Y es un país que en este momento tiene otra condición. Entonces es para preguntarles, y aquí va la pregunta, ¿ustedes consideran que la solución a nuestra problemática, sin ponerle los matices políticos, no es una Asamblea Nacional Constituyente que cambie toda la estructura del país? Es la pregunta.
Bueno, yo voy a decir una cosa, tengo evidentemente un conflicto de interés, por lo tanto no voy a hablar de ninguna tesis ni a refutar ninguna, pero sí, es obvio, parece. Mucho gusto, José David Riveros, y entre otras cosas soy el hijo de Héctor Riveros. Eh, y alumno del doctor José Rodrigo, mi mentor en la corte, bueno, en fin. Pero yo creo que aquí hay unas cosas, hay una cosa que no se habló, que yo creo que es la respuesta que la Constitución del 91 o el desarrollo de la Constitución del 91 de hoy no ha dado, y que en Colombia hemos dado unos bandazos del 91 a hoy muy grandes, y creo que ese es el problema de saber si el presidencialismo es muy fuerte, si el legislativo está muy débil, y es el régimen de partidos en Colombia. En Colombia hemos pasado del 91 a hoy, que es pues de 2, 3 partidos a 48, después pasamos a 8, después a 13, y después los jueces decidieron hacer una reforma política electoral sin que nos diéramos cuenta, y de un momento a otro volvimos a tener 28 partidos. Creo yo que ahí es donde no hemos podido resolver este problema con un régimen de partidos serio. No sé si de 2, 3, 8 o 25 partidos, no soy capaz de decir un número, pero un régimen de partidos que sea serio hace que la moción de censura funcione, hace que haya unos mejores debates de control político, porque yo no, pues digamos, yo no estoy de acuerdo necesariamente en que necesitamos que el Congreso todo el tiempo legisle, más bien que haga control político. Me parece esto incluso más interesante. Aquí no es un problema de leyes, aquí es un problema de control político. Entonces, creo que ese ha sido el mayor problema, y quisiera oírlos de cómo debería ser ese, cómo podríamos resolver ese problema que yo creo que hoy es el que está llevando a esto, pasado por una práctica que claramente este es el mayor problema, creo yo, institucional en Colombia, y es el clientelismo. Entonces, como se compra un congresista uno a uno, pues, pues digamos, no importa si es del Partido Conservador, le va a votar a Petro, o si es liberal, le va a votar a Duque. Digamos, ese régimen de partidos creo que ha sido la mayor incógnita y la mayor dificultad en dar una respuesta seria que ha tenido Colombia después de la Constitución del 91. Bueno, muchas gracias. Mi observación y mi pregunta hacia ustedes es la siguiente. Uno encuentra dentro de estos comentarios frente a la moción de censura y frente al control político, como por ejemplo, a inicios de este año, a inicios de esta legislatura, hay un proyecto de ley en curso de acto legislativo que intenta o que busca ampliar esos sujetos susceptibles a ser controlados políticamente por el Congreso de la República. Ahora ya no solamente pasamos de ministros en 2007 a directores de departamento administrativo, y ahora queremos a directores de departamento administrativo especiales y además a directores de agencias administrativas. Entonces llegamos al punto de decir, estamos cuando, a mi parecer, el verdadero punto del control político no es el control hacia el Ejecutivo tal cual, sino el control hacia las decisiones que toma el Ejecutivo sobre conveniencia y sobre su conveniencia en ese momento, debidamente político o no. A lo que yo voy es, si esa es la estructura constitucional que tenemos, si no vamos a controlar directamente el Congreso, no va a controlar directamente el presidente de la República, que como muy bien, yo creo que le doy la razón a ustedes como panelistas, que lo que tenemos que hacer es buscar un Congreso más fuerte, un Congreso más sólido y, como decía el comentario anterior, un Congreso tan sólido que pueda realizar un control político genuino, porque como decía el ponente Rodrigo Vargas, el punto de que, listo, no creo que el problema sea de que no haya una consecuencia de una moción de censura, porque no hayan asistido, sino que con esa información realmente el Congreso de la República, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Congreso de la República con la información que le da la Contraloría, la Contraloría General a él? No hace absolutamente nada. No hace un control político genuino el Congreso de la República, y al no haber un control político genuino, no existe un control a ese poder ilimitado, a ese poder ilimitado, entre comillas, como dice el libro. Entonces yo creo que quisiera saber cuál es su opinión o cuál sería esa estructura para decir, listo, no vamos ¿qué control le vamos a hacer al Ejecutivo? Porque dentro de lo que hablamos, claro, el juez le hace un control ejecutivo y lo vemos con los estados de excepción.
y cómo se dieron a ellos mismos la facultad de suspender provisionalmente un decreto legislativo. Pero ahora vamos a ver cuál es ese, o sea, a su parecer, cuál sería esa reforma que le da al legislativo una posibilidad de controlar al ejecutivo, más allá de la moción de censura y más allá del control político. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Ibáñez, yo soy abogado y especialista con respecto a ese poder presidencial y es dos cosas puntuales. La Corte Constitucional siempre ha sido ese equilibrio últimamente en los últimos años. Cuando a uno en la Academia de Derecho lo primero que le enseñan es que es una corte auxiliar, ¿no? Es la última ratio, es la última que llega a resolver los problemas y muchas veces esas sentencias jurisprudenciales no eran vinculantes. Se entendían que hacían parte del derecho, pero no todo era vinculante. ¿Qué estamos viendo hoy? Que la Corte Constitucional está tomando poderes legislativos, ejecutivos y muchas veces judiciales como si fuera un super monstruo, y yo lo llamo el monstruo burocrático en el sentido de ese sentido de Thomas Hobbes, que es el Leviatán, pero un Leviatán que parece ser que se quedó corto en la eficacia a la hora de limitar los poderes presidenciales. Se supone que la naturaleza de la Constitución de 91 era limitar esa naturaleza de los poderes constitucionales, pero hoy en día, ¿qué estamos viendo? Que eso no sirve, y perdón la expresión que voy a utilizar, pero no ha servido para nada, porque mire lo que está pasando, no ha habido, la tutela perdió una fuerza importante, o sea, ya la tutela que era, se suponía que era el gran mecanismo que defendía los derechos de la gente, ya está obsoleta, ya nadie la quiere cumplir, o sea, nadie quiere, el presidente no cumple las tutelas, no cumple ni siquiera los fallos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que de verdad el presidente asuma y responda por lo que le corresponde en una sentencia judicial de unos magistrados que se tomaran la tarea de estudiar un análisis de caso y no hay solución para eso? O sea, es necesario una reforma de un acto legislativo que modifique la tutela y la tutela le dé, o sea, unos caracteres mucho más contundentes y fuertes de cumplimiento. ¿O qué debemos hacer? Porque la situación está al punto en que el presidente puede decir, yo ya no le hago caso a la Corte. ¿Y quién va a tomar esa decisión de asumir esa responsabilidad, que es la responsabilidad de la guardiana de la Constitución de 91? Muchas gracias. Hay cuatro preguntas, una sobre la Asamblea Constitucional, la segunda sobre el control político más allá de la moción de censura, la tercera, régimen de bancadas y la cuarta, modificación de la tutela. ¿Les parece si vamos en este orden y comenzamos por la Asamblea Constituyente? Sí, sí, no, en realidad hay a propósito del comentario sobre si se necesita o no una asamblea constituyente y del último comentario, hay un asunto que a mí me llama la atención, me impacta, que es que un legado inesperado del gobierno del presidente Petro es que la constitución del 91 se puso en cuestión. Hoy discutimos si la Constitución del 91 hay que cambiarla, si sirve, si no sirve. Ayer el profesor Gómez Méndez decía que era nominal, semántica, en fin, que la Constitución no sirve para nada. Y de eso nos sentíamos orgullosísimos los colombianos hasta hace poquísimo, hasta hace un par de años. Todos sentíamos, no, la Constitución del 91, qué gran vaina, cómo. Y además la Constitución del 91 genera noticias todos los días un juez dice una cosa, ordena otra, tal, y sin embargo, el gobierno ha llevado un relato y ha, digamos, promovido una convocatoria de una constituyente como estrategia electoral, creo yo, pero ha conseguido un resultado inesperado, que incluso yo no sé si querido, que es poner en cuestión la Constitución de 1991. Entonces, yo francamente creo que si algo deberíamos preservar los colombianos es el consenso alrededor de la Constitución y por lo tanto, pues rechazar posibilidades de asambleas constituyentes, etcétera
mantiene o mantenía al menos hasta hace muy poco un nivel de consenso que resulta fundamental para el funcionamiento de los sistemas políticos. Y yo realmente no comparto, pero pues entiendo que mucha gente lo diga, esa especie de sensación que se ha ido generando de que la Constitución dejó de tener vigencia, digamos, dejó de funcionar, dejó de ser eficaz. No comparto esa teoría porque yo francamente todos los días veo que la Constitución produce noticias, incluso con el presidente. Con el presidente menciono solo un ejemplo y termino. Con el presidente, la última vez que el presidente hizo una locución presidencial, que es que enlaza los canales de televisión y habla, la Comisión de Regulación de Comunicaciones le pone unas condiciones, ¿no? Primero le revisa y le dice, ¿de qué va a hablar? Y él dice, no, voy a hablar de tal cosa. Y dice, bueno, entonces le voy a dar 30 minutos. Me parece que eso lo puede hablar en 30 minutos. Miren ustedes, frente a un poder presidencial que lo suponemos gigantesco, unos señores le dicen, no, hable 30 minutos. La última alocución presidencial le dieron 30 minutos al presidente y el presidente se pasó y lo cortaron. Le cortaron la locución. Iba a seguir hablando y entonces dijo, bueno, me cortaron y después pues siguió en su consejo de ministros y protestó y tal, pero le cortaron la locución presidencial. Si eso no es una constitución eficaz controlando a un presidente, entonces yo no sé qué es. Gracias. Bueno, yo quiero responder dos preguntas y hacer alusión, dos preguntas y es sobre la que presentó el ex senador y de la tutela. Definitivamente no. Y le remeto a lo que dijo el doctor Sierra. Al final tenemos, y Héctor, lo que dijo ayer, y tuve el honor de dirigir el conversatorio del doctor Alfonso Gómez sobre historia política y constitucional de Colombia, que también los invito a comprar ese libro interesante para una manera integral de ver la historia de Colombia, y mostraba el siguiente dato, José. La Constitución del 36 y la reforma constitucional del 36, la de 1945, fue las dos únicas reformas constitucionales que no han sido hechas por una ruptura constitucional. ¿A qué llamamos ruptura constitucional? Que desconocimos las formas como es que estaban definidas en el texto de la Constitución para la modificación e hicimos una reforma a la Constitución. Todas las demás constituciones, incluyendo la Constitución de 1991, que es la tesis de Alfonso Gómez, porque él era el procurador en ese momento, dijo, es que la Constitución no dice Asamblea Nacional Constituyente y al final en plata blanca es verdad, solo que había algo que él estima que es como muy vaporoso y es lo que nosotros los constitucionalistas llamamos una constitución, es decir, este cambio, lo que llamamos este momento constituyente que ocurrió en 1991, que es lo que Héctor engloba con eso del consenso, que señor, ahora yo no lo veo, yo no veo eso. Yo no veo altura de miras a quien lo vamos a hacer. Y no es que le temamos al cambio, sino que lo que tenemos no es tan mal, como lo ha dicho Héctor. Es decir, la Constitución hay que usarla y hay que ponerla en uso y hay que determinar. Y aquí cito a Carlos Gaviria, ya creo que estoy mayor. Cuando uno cita a la gente ya está mayor. Carlos Gaviria Díaz decía algo, dice, abrir una constitución, abrir una reforma constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, es una caja de Pandora. Tú sabes cómo inicia, pero no vas a saber nunca cómo termina. Nadie nos va a garantizar que lo que vayamos a reformar va a ser igual o mejor de lo que tenemos. Entonces creo que lo que hemos logrado, y también es que somos un poco, ¿qué les digo? La Constitución es una Constitución, en términos históricos, 35 años no es nada. 35 años en términos de historia es un suspiro. Una constitución de 35 años es una constitución jovencísima. Es que esto apenas estamos probando cómo se va. Además, ha tenido 60 modificaciones de la Constitución. Lo que se hizo en junio de 1991 dista mucho de lo que tenemos hoy, 23 de abril, Día del Idioma de 2026. Entonces, y hemos logrado, y creo que el país sigue siendo lo que dice Humberto, en materia de justicia constitucional, top.
Y además, yo sí creo, y ahí los invito también a que miren la página del departamento. Humberto hizo una conferencia que les confieso que suena sofisticadamente, muy teórica, pero es interesantísima sobre cuál es, sino que tenemos un mito fundacional. Y creo que la gran conclusión que nosotros llegamos como en ese seminario de profesores es que nuestro mito fundacional, en lo que nosotros nos sentimos orgullosos, así como la arepa, en Karol G, en Shakira, en eso que nos sentimos orgullosos, también nos sentimos orgullosos de la Constitución de 1991, de eso que tenemos ahí diseñado. Y con eso, con lo que tú dijiste, la tutela, ni la toques, ni la toques. El día que toquemos la tutela, esto se convierte en una revuelta social peor que la de 2021. Creo que la tutela ha sido y es, aun cuando sea todo el problema que tú has planteado, porque claro que hay problemas, los problemas de los indicadores del magistrado, por ejemplo, Lizarazo, cuando era presidente de la Corte, que decía cosas de qué tanto se cumplen los fallos de tutela, entonces uno podría decir, al final esto está mal, porque si los fallos de tutela no se cumplen, la tutela no está funcionando. Pero ojo, que la tutela le está diciendo al órgano de ejecutivo, está fallando aquí. Le está diciendo al órgano judicial, al órgano legislativo, hace este proyecto de ley, exhortos en este tipo de cosas. Está determinando problemas estructurales. Con independencia de su indicador de cumplimiento, la tutela sí nos ha puesto frente a alarmas de qué es lo que tenemos que hacer frente a esas cosas. Y además, la tutela, y vuelvo a citar a Carlos Gaviria Díaz para no robarme esta expresión, pero me parece muy linda y muy diciente, es la que ha construido el concepto de ciudadanía en el país. ¿Qué significa eso? Todos en Colombia sabemos que es la tutela. Todos en Colombia sabemos que uno tiene derechos y ser consciente de tener derechos es conocerse y saberse como ciudadano. Y eso es algo muy importante. Usted le dice a la señora que le ayuda en su casa algo y le dice, yo le pongo una tutela. Incluso los colombianos del coloquio loquial lo hemos convertido en un verbo. Te entutelo, Héctor. La gente te dice, yo te entutelo, pero es el concepto, eso es tan maravilloso, es entender y comprender que cualquier persona es consciente de derechos. Entonces, no a asambleas nacionales constituyentes y no toque la tutela, por favor. Mejor no tocarla. Falta la... En el régimen de bancadas, los invito a que lean mi tesis doctoral. Ahí tenemos muchas cosas sobre esto, pero y en el sistema de partidos, querido, ¿cómo se llama tu hijo? José David. José David, querido José David, el segundo semestre en la cátedra Carlos Restrepo Piedrahita trataremos el tema de justicia electoral. Espero tenerte en las sesiones hablando de temas de este tema del sistema de partidos, de la justicia electoral, de hablar de estos temas porque es muy importante sobre partidos políticos. Entonces, para contestarle la pregunta a Nicolás, simplemente la siguiente anotación. El problema en la tutela no es la tutela, es quien se somete a ella. Entonces, permítame, no con el ejemplo del presidente hoy, quiero contarle qué pasó cuando se cuestionó la reelección en Estados Unidos, Washington. Washington, sabiendo que la Constitución no decía nada, optó solo por cumplir 2 periodos o un periodo. Solamente cuando Franklin Delano Roosevelt optó por un tercero, la justicia le puso el límite. ¿Qué le quiero decir con eso? Que el presidente él mismo se autocontroló sometiéndose a los postulados de la Constitución. Lo que terminó pasando con nosotros, con Bolívar, era que eludía la Constitución a efectos de poder acabar la guerra. Ese sino nos ha seguido. Los presidentes no son muy adeptos a las constituciones precisamente por eso, porque las constituciones, como todos hemos tratado de esbozar acá, ponen límites. Necesitamos gobernantes que se sometan al derecho, que acepten el derecho, que acepten las decisiones de los jueces con voluntad propia para dar ejemplo al resto de la sociedad. Nicolás, el problema central de la responsabilidad del gobernante en un sistema presidencial es la diferencia marcada con un sistema parlamentario, porque la responsabilidad política en un sistema parlamentario
sí se enrostra el gobernante. En realidad, quien gobierna en un sistema parlamentario es el canciller, el primer ministro o el jefe de gobierno. En ese tipo de democracias sí puede caer el gobierno. El problema nuestro es que los regímenes presidenciales tienen como característica que el presidente es irresponsable políticamente. Sin quererlo nosotros, buscamos en la Constitución del 91 en terceras personas en enrostrar responsabilidad. Nunca podemos, a través de una moción de censura, censurar al gobierno quien lo dirige, porque estaríamos en un sistema parlamentario. Nunca podremos censurarlo políticamente por las decisiones que toma, sí penalmente. Nunca podremos exigirle el cumplimiento de decisiones políticas vertidas en la Constitución, porque en esencia un presidente en un régimen presidencial es irresponsable políticamente, que sí es lo que toca, hacer eficaz las figuras, que es de lo que hemos tratado de hablar acá. Lo que el doctor José David nos menciona, yo no soy el más docto en temas de partidos políticos, pero doctor José, yo le podría decir lo siguiente. Tenemos atrasado el sistema electoral. Un código previo a 1991 aún no rige hoy en materia electoral. El código de 1986 es con el que estamos haciendo los escrutinios hoy. Se cayó en la Corte Constitucional por no cumplir la ley estatutaria. Es un problema estructural. Mientras no adecuemos el código electoral, mientras no fortalezcamos los partidos, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, no vamos ni siquiera a poder pensar en crear un sistema parlamentario o presidencial, porque siempre van a eludir los sistemas políticos el tema de las responsabilidades. Yo sí invito al doctor Héctor, que estoy seguro está muy capacitado para contestarle esa pregunta, que se la... No, en casa, sí. No, pues realmente, entre otras cosas, en el capítulo, yo creo que, bueno, en todos, yo creo que aquí hay siempre un común denominador en la evaluación de los sistemas presidenciales, que es poco a lo que apunta José David. Realmente los sistemas los sistemas políticos, las formas de gobierno, digamos, funcionan con dos variables, una con el diseño institucional y otra con el sistema de partidos. Y el sistema de partidos, pues, claro, de alguna manera deriva de unas reglas constitucionales, pero también de la dinámica política. Y pues bueno, en Colombia, ya José David en la pregunta describió el muy desafortunado, digamos, zigzag que hemos ido dando de tratar de tener pocos partidos, pero fuertes, a tener lo que hoy volvemos a tener desafortunadamente, que es decenas de partidos. Y bueno, seguramente tenemos que volver a lo que tuvimos hace relativamente poco, después de la reforma del 2003, que se puso el umbral para la personería jurídica, en fin, y que eso lo rompió la Corte Constitucional. Ese es el problema de esos jueces con tantos poderes, doctor Sierra. Doctor Humberto, creo que ya se quedó sin voz. Sí, bueno, entonces con eso concluimos. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este espacio. Gracias al doctor Sierra, a la doctora Padrón, al doctor Riveros y al doctor Vargas por realmente compartir estas impresiones. De nuevo los invito a leer el libro, porque es una mirada nueva de un debate que se tenía en los años 80 de las reformas institucionales que se tiene que tener en América Latina, los sistemas presidenciales. Muchas gracias a todos y gracias. Feliz tarde.